Vamos entonces a dar comienzo al último tramo de la era 2, Fisiología digestiva, primera parte. Este power implica el conocimiento de los principios generales de la fisiología digestiva. Funciones del sistema gastrointestinal. Entonces, primera función, alimentación y nutrición. Implica conocer perfectamente la motilidad, la secreción, la digestión, la absorción y la regulación del flujo sanguíneo local. Cada uno de estos ítems está determinado por el control nervioso hormonal o también denominado neurohormonal. Otra de las funciones es la inmunidad, o sea, la regulación en cuanto al sistema inmunitario, regulación hidroelectrolítica y regulación metabólico-térmica. Incorporación de los alimentos. Vamos a ver determinadas definiciones. Apetito. ¿Es lo mismo que hambre? No. Apetito significa incorporar alimentos por placer. Hambre es la necesidad de la incorporación de dichos alimentos. Entonces, entre el término alimentación, el cual desaparece el deseo o la necesidad de incorporar alimentos, implica situación de saciedad. Entonces, debe haber un balance perfecto entre el término hambre y el término saciedad. Este equilibrio implica una conducta alimentaria, un correcto aporte energético, de acuerdo al gasto calórico tuyo, la regulación en cuanto a una temperatura ambiente, regulación en cuanto a una actividad física, consumo y gasto calórico, o sea, ejercicio, actividad física y por supuesto alteraciones que implican situación patológica, como por ejemplo anorexia, bulimia y obesidad. Todo este equilibrio, en definitiva, va a estar regulado por un balance perfecto a nivel hormonal. Entonces, por ejemplo, glucagón y estrógenos van a actuar a nivel periférico sobre la colecistoquinina fracción A. No se preocupen porque ya vamos a ver cada una de las hormonas, su regulación y su contrarregulación. La serotonina, junto con la insulina, van a modular desde el punto de vista central la colecistoquinina fracción B. Entonces, en definitiva, la colecistoquinina realiza una inducción entre la regulación hambre y saciedad, ese equilibrio perfecto que debe existir. El centro de la alimentación está regulado a través de dos áreas en el hipotálamo. Uno es el hipotálamo lateral y el otro va a ser el hipotálamo ventromedial. El hipotálamo lateral, su lesión implica afagia transitoria. A diferencia de su estimulación, va a aumentar la ingesta. Por el otro lado, el centro de la saciedad, acordate que tenía que haber un equilibrio y un balance perfecto entre alimentación y saciedad. Esa saciedad está a cargo, regulada por el hipotálamo ventromedial. Su lesión produce hiperfagia y obesidad. Su estimulación disminuye
la ingesta. Regulación nerviosa de las funciones motoras. Bueno, entonces, el aparato gastrointestinal vamos a dividirlo en dos partes. Vamos a dividirlo en aparato gastrointestinal superior y aparato gastrointestinal inferior. El aparato gastrointestinal superior lo vamos a tener entonces formado por tu esófago, tu estómago, tu duodeno. El aparato gastrointestinal inferior estaría formado entonces por el intestino delgado y el intestino grueso. La motilidad digestiva se va a referir específicamente a todo movimiento de la pared, el cual vamos a ver que depende de cada órgano que va a conformar el sistema digestivo, va a tener una regla que va a ser básica. Entonces, para todo esto, ¿qué vas a necesitar? Una función integrada de muchos músculos, primero. Segundo, de nervios, de células endocrinas que van a provocar en cada órgano un patrón de motilidad que le va a ser propio. Por ejemplo, tenemos las llamadas células marcapasos especializadas. Vamos a ver que estas van a determinar un patrón de ondas lentas y vos lo vas a conocer más adelante como REV, ritmo eléctrico básico. Entonces, estas células marcapasos especializadas se llaman células intersticiales de Cajal. Vas a conocerlo con la sigla SIC. Se van a encontrar asociadas o ubicadas con la musculatura lisa. Tu sistema nervioso más el grupo de las células de la glía en general van a organizar toda una actividad muscular, cada una con un patrón que les es propio, con un comportamiento propio a la pared. ¿Para qué? Porque yo sé que en el sistema digestivo voy a tener, por ejemplo, movimientos de propulsión, o sea, movimientos de avance. Voy a tener movimientos que van a ser de mezcla y movimientos de almacenamiento. Entonces, como cada órgano va a cumplir una determinada función, va a tener un patrón determinado. Las funciones del sistema digestivo, todas van a estar influenciadas por señales químicas. Vos ya vas a ver neuro, pero digestivo y endocrino es mucho de neuro. Entonces tenemos que ir de a poco. Dijimos, las funciones del sistema nervioso van a estar influenciadas por señales químicas. Entonces, desde el punto de vista en digestivo, vamos a ver que esas señales o esas sustancias químicas en realidad van a estar liberadas por células enterocromafines, células símiles a las enterocromafines y células enteroendocrinas. Entonces, la motilidad, el movimiento del aparato digestivo va a estar organizado en forma coordinada. ¿Para qué? Para que cada órgano cumpla su función específica. Por el otro lado, va a haber una interacción. Sistema nervioso central y sistema neuroendocrino. Entonces vas a ver más adelante que hay una organización jerárquica en 5 niveles. En cuanto a la musculatura del aparato digestivo, los músculos lisos del aparato digestivo están organizados en diferentes capas. Tengo la capa longitudinal y tengo la capa circular. Ambas
son importantes para la motilidad. Esto es importante tanto en intestino delgado como en intestino grueso. Ambas capas van a formar lo que se denomina muscular externa. La diferencia con, por ejemplo, la del esófago o la del resto del intestino delgado y el intestino grueso es que la muscular externa del estómago tiene 3 capas. Al tener 3 capas, la tengo una con un eje longitudinal de las fibras musculares que van a estar orientadas a esa misma disposición longitudinal, circular o en forma oblicua. Y esto va a tener que ver específicamente con el tipo de función y los movimientos que vas a ver que se van a registrar en distintos tipos de órganos, los cuales van a ser específicos. Entonces, la capa muscular circular y la longitudinal a nivel intestinal son diferentes en cuanto a la estructura y por lo tanto va a ser diferente en cuanto a la función. La circular es mucho más gruesa que la longitudinal, primero, y eso te va a dar una gran diferencia. ¿Cuál es? La respuesta frente a la fuerza como fibra de contracción es más potente. El eje longitudinal en una fibra de un músculo circular está orientado más a la dirección central, o sea, círculo referencial. Consecuencia de esto, la contracción disminuye el diámetro de la luz, lo achica, y esto va a ser en cualquier sector a nivel intestinal. ¿Qué va a provocar la disminución de la luz? Un incremento en la longitud. ¿Qué necesito? Secundario a que el eje longitudinal de una fibra, de una capa del músculo longitudinal, va a estar orientado en esa misma dirección, la contracción acorta el segmento de ese intestino donde se está ubicando o se está provocando esta situación, entonces por el otro lado termina aumentando la luz, o sea, ensanchando la luz. Estos cambios que hacemos entre uno y otro se dan tanto a nivel de la longitud como en el diámetro a nivel intestinal. Pensá lo siguiente, tu intestino es como un tubo, entonces depende del tipo de movimiento que yo tengo, necesito hacer cambios en la luz, en el diámetro o a nivel de la longitud. Entonces, si cambia un parámetro, se modifica automáticamente en forma opuesta el otro. Eso es así para explicar los distintos tipos de movimiento que hay y la ley que va a haber de propulsión, por ejemplo, en sistema digestivo. Entonces, agregando a todo esto, yo recién te dije que hay una interacción entre sistema nervioso central y sistema neuroendocrino. Entonces, las capas del músculo, tanto longitudinal como circular, tienen que estar enervadas por tu sistema, por neuronas de ese sistema neuroendocrino o neuroentérico. Entonces, la capa longitudinal está inervada específicamente por neuronas que se llaman neuronas músculo-motoras, que tienen acción excitatoria. Ahora, la capa circular presenta neuronas musculomotoras tanto de acción excitatoria como inhibitoria. Cuidado con esto. Las neuronas musculomotoras son excitatorias. Las neuronas musculomotoras son excitatorias e inhibitorias y difieren. La primera era de la capa longitudinal, la segunda era de la capa circular. Hay un grupo de células que las vas a conocer que se llaman células marcapasos.
Las células marcapasos pueden ser no neuronales, o sea, no neurales, y puedo tener neuronas musculomotoras excitatorias, las cuales van a activar una contracción de un músculo circular. Ahora, la contracción de un músculo longitudinal se va a desencadenar específicamente por las neuronas que recién dijimos, musculomotoras de acción excitatoria. Por el otro lado, hay un grupo de uniones intercelulares que son de actividad hermética o tienen característica intercelular hermética. Característica fundamental: la entrada de calcio desde el exterior de una célula muscular es importantísima para la excitación y por lo tanto para la respuesta que va a ser las contracciones a nivel de las fibras de esos músculos longitudinales. La liberación a nivel intracelular va a estimular también la liberación de calcio. Eso también es aún más importante para la excitación y consecuentemente para la contracción de la fibra muscular en la capa circular. Entonces, cuidado con esto. Si te es dificultoso, volvé a mirar músculo liso. Entonces, los músculos lisos del estómago y del intestino se contraen en forma espontánea, así sea en ausencia de estímulos neuronal o neural o endocrino. ¿Qué pasa? Los músculos del estómago y del intestino se comportan como si fuesen músculos lisos de tipo de característica unitario, o sea, se contraen espontáneamente en ausencia de algún estímulo neural o endocrino y por lo tanto hacen rápida la respuesta frente a un estiramiento. ¿Qué significa? Que acá vos no tenés uniones neuromusculares estructurales, ni siquiera tampoco tenés neurotransmisores específicos. Entonces, los que existen, los neurotransmisores, viajan largas distancias. Entonces, el músculo liso, a diferencia del esófago y de la vesícula biliar, es similar, ojo acá, al músculo liso, pero multiunitario. Distinto era el de tipo unitario. Ahora hablamos al multiunitario. No se contraen espontáneamente en ausencia del sistema nervioso, ni tampoco se contraen en respuesta frente al estiramiento. Son dos características bien diferenciadas y bien marcadas. El músculo liso gastrointestinal es diferente del músculo esquelético y presenta dos mecanismos fundamentales que va a iniciar un proceso que va a terminar con un acortamiento, o sea, con una contracción y por lo tanto al aparecimiento de la tensión. Tanto en músculo liso circular como longitudinal, la despolarización de ese potencial eléctrico de membrana iba a provocar la apertura de los canales de calcio, que eran activados por vía voltaje dependiente. ¿Esto qué te iba a provocar? Un aumento en la concentración del calcio, que a su vez, ¿qué iba a hacer? Iba a activarte a las proteínas de contracción. Si te acordás, cuando viste músculo, estos mecanismos se llamaban de acoplamiento electromecánicos. Bueno, el músculo liso gastrointestinal o el músculo liso del sistema digestivo tiene un mecanismo extra: la unión de ligandos a receptores
que ahora están acoplados a la proteína G de las membranas. ¿Qué iba a hacer esto? Te iba a provocar la apertura de los canales de calcio. Por lo tanto, consecuentemente, ibas a tener un aumento de calcio, sin cambios en el potencial eléctrico de la membrana. Ahora, este acoplamiento no es electromecánico, esto es fármaco mecánico. ¿Por qué? Porque un ligando puede ser cualquier sustancia química que vos la podés liberar en forma de señal. O sea, puedo tener liberación neurocrina o neuroendocrina, parácrina, endocrina específica. Entonces, se pueden modular, se pueden regular. Por lo tanto, este acoplamiento es fármaco mecánico. La actividad eléctrica del músculo gastrointestinal tiene presencias de ondas llamadas ondas lentas que las vamos a ver ahora en la próxima diapositiva. Entonces, las características de tu pared intestinal, resumiendo todo lo que dije, es que la función motora está llevada a cabo por distintas capas del músculo liso gastrointestinal. Cada capa funciona como un sincicio, o sea, yo tengo fibras musculares que tienen uniones de baja resistencia. Esta palabra o estas dos palabras de baja resistencia significa que traducen con facilidad, o sea, menor freno, que significa que las señales pasan fácilmente desde una fibra a la otra por contigüidad. Vas entonces a tener conexiones entre la capa del músculo longitudinal y del músculo circular. Y la distancia a la cual vos desplazas una señal va a depender de la excitabilidad de la fibra muscular. Dos puntos son cálcicas dependientes. Muy bien, decíamos hace 2 segundos que teníamos una actividad eléctrica, que va a tener una determinada regla, la cual va a haber aparición de las llamadas ondas lentas. Esas ondas lentas van a provocar un inicio de la despolarización, una despolarización de un potencial de acción, el cual va a ser la conducción hacia una contracción. Entonces, los músculos lisos gastrointestinales y esofágicos tienen propiedades. Dijimos recién que funcionaban como un sincicio eléctrico. Primer tema. Segundo tema. Las fibras de los músculos lisos se van a conectar por medio de uniones herméticas, recién lo vimos, que son altamente permeables a los iones. Por lo tanto, si hablo desde el punto de vista de voltaje y de potencial de acción, estos me iban a permitir, estas uniones herméticas que eran permeables a los iones, te van a permitir que se va a transmitir corriente eléctrica de una fibra a otra fibra. Entonces, esa conexión iónica de fibra a fibra explica la propiedad de sincicio, cómo funciona como sincicio eléctrico lo que es el sistema digestivo. Viajan a distancia, la conexión entre la dirección y toda la distribución eléctrica, entre comillas, en ese sincicio, está controlada por el sistema neuroentérico. Bien, continuamos ahora. La actividad eléctrica gastrointestinal consiste en la presencia de las llamadas ondas lentas. Esas ondas lentas van a originar la despolarización de un potencial de acción, el cual va a llevarte a una contracción.
Entonces, va a haber una regla que ahora al final la voy a enunciar. Entonces, esas ondas eléctricas lentas siempre, siempre tienen que estar presentes. Van a ser entonces las responsables de que vos puedas desencadenar un potencial de acción. Y si yo desencadeno un potencial de acción, voy a tener una contracción muscular. Por ejemplo, están presentes en el intestino delgado, donde va a disminuir en frecuencia a lo largo que vos avances en ese intestino delgado. Entonces, no es lo mismo el duodeno, el yeyuno que en el ilion. En el antro pilórico, los términos de onda lenta, ese término de onda lenta y potencial de acción se utilizan de la misma manera, pero no así en otras partes del tubo digestivo. Entonces, imagínate lo siguiente, un potencial de acción. Ahora, yo voy a tener fase 0, 1, 2, 3 y 4. Y va a diferir del potencial de acción que vos viste en cardio. Entonces, las ondas eléctricas lentas en el músculo gastrointestinal ocurre en 4 fases. Y cada fase es específica de un manejo iónico, o sea, cada fase le es propia. Fase 0, potencial de membrana en reposo. 2 puntos. Corriente de potasio hacia afuera. Fase 1, hay un aumento en la despolarización, el cual va a iniciarse un ascenso. Hay activación de los canales de potasio activados por voltaje. Fase 3, fase de meseta, equilibrio. ¿Entre quién? Entre la corriente de calcio hacia adentro y la corriente de potasio hacia afuera. Fase 4, fase de disminución, o sea, de repolarización, o sea, de inactivación de los canales de calcio que fueron activados por voltaje dependencia y de la activación de los canales de potasio activados por el calcio. Entonces, los potenciales de acción en el músculo liso gastrointestinal van a estar mediados específicamente por cambios en la conductancia de los canales iónicos de calcio y de potasio. La fase de despolarización de un potencial de acción se produce por aumento, es todo o nada, blanco o negro, en la conductancia del calcio. Y esta corriente del calcio va a depender de los canales tipo L. La apertura de los canales de potasio cuando los de calcio estaban cerrados, en el momento del pico del potencial de acción o cercanito ahí, cercanito, va a ser responsable de la fase de repolarización. Las frecuencias eléctricas de las ondas lentas en estómago, en intestino delgado o en el colon no son las mismas. Por ejemplo, 3 ondas lentas por minuto van a estar en el antro. Entre 11 a 12, obviamente, ondas por minuto van a estar en el duodeno y entre 2 o 13 van a estar en el colon. Todas las ondas lentas, cuidado, pueden que no llegues a desencadenar contracciones. Entonces, el tema es, onda lenta, para que yo desencadene una contracción, tiene que haber una despolarización en el potencial de acción. Y quien va a mediar esto va a ser el sistema neuroentérico. Queda absolutamente claro.
va a ser el sistema neuroentérico el que va a determinar la respuesta de contracción durante cada onda lenta que se genere. Entonces, fíjate lo siguiente. Onda lenta. Hay cambios en la conductancia y también en la permeabilidad al sodio. Onda lenta, sube, baja, onda lenta. Posteriormente se van a generar, por ejemplo, frente a un estiramiento o efecto de acetilcolina, se van a generar presencia de espigas. La presencia de una espiga va a implicar una despolarización. El inicio de una despolarización te va a conducir a una contracción de la fibra muscular posterior. Entonces, el músculo gastrointestinal va a presentar contracciones que van a ser rítmicas, en forma espontánea. Esas contracciones posteriores en forma espontánea se van a determinar las llamadas ondas lentas. Las espigas son entonces el verdadero potencial de acción. Va a haber una relación de actividad mecánica entre contracción y relajación. Entonces, como regla general, las ondas lentas en el músculo circular del intestino delgado van a desencadenar potenciales de acción. Y con potenciales de acción desencadeno contracciones. Sin potencial de acción no hay contracción. Hablamos acá, fíjense, del llamado SIC. Dijimos, eran el marcapaso miogénico. ¿Por qué? Porque las células intersticiales de Cajal, cuya sigla es el SIC, son las que generan las ondas eléctricas lentas. Las SIC generan, por ejemplo, las ondas eléctricas lentas en estómago, en intestino delgado y en intestino grueso. Esto le va a dar propiedad y le confiere la propiedad, como vimos en la diapositiva anterior, de función de sincicio eléctrico. Se interconectan las SIC y la conexión se hace a través de redes. Entonces, por eso funciona como sincicio. Las uniones eléctricamente son similares. Van a conectar esas SIC, las células marcapasos miogénicos, al músculo circular. Entonces, esas corrientes eléctricas se van a dirigir desde la red del SIC a través de todas las uniones herméticas. ¿Para qué? Para despolarizar el potencial de membrana de la fibra del músculo circular y lo va a llevar a un umbral. ¿Para qué? Para que descargue el potencial de acción. A su vez, ese potencial de acción, así, con estos pasos bien claros y marcados, te va a generar el inicio de una contracción. Ahora, estas redes de marcapasos del SIC, ¿dónde están? Se ubican alrededor del músculo circular, por ejemplo, del intestino delgado. ¿Entre quién y quién? Entre el límite con la capa muscular longitudinal, que era el límite mioentérico, y en su límite de la submucosa. Entonces, las ondas lentas generadas por esa red del SIC hacia el límite se van a propagar en forma muy pasiva a través de esas uniones herméticas y de ahí hacia toda la masa del músculo circular. Ahora, la otra diferencia era qué pasaba con el otro límite, que era el límite mioentérico. Lo hacen también de forma muy pasiva, pero hacia el músculo longitudinal y luego al músculo circular. Finalmente, ¿cómo termina esto? Una vez que pasa a la capa muscular, la corriente de esa onda eléctrica lenta se va a propagar
de una fibra a otra fibra y lo va a hacer a través de esas uniones herméticas en la propia musculatura. Entonces, recordá, ondas lentas. Ondas lentas van a provocar el inicio de la despolarización de un potencial de acción, el cual a su vez va a provocar recién ahí una contracción. ¿Qué es el REV? Pregunta muy frecuente de examen. Es la repetición cíclica de esas ondas lentas que no desaparecen. Eso subrayalo. No desaparecen. Están presentes aún cuando hay ausencia de una actividad motora. Permanentemente hay ondas lentas. No desaparecen. ¿Seguimos? Entonces, resumiendo, los cambios en la excitabilidad en el músculo liso gastrointestinal. Dijimos, sistema nervioso simpático disminuye. Acordate que lo que estamos viendo en gastro es al revés de lo que vos venís aprendiendo. Antes habíamos dicho que el simpático, en lo que era cardio, renal, estimulaba. En gastro es al revés. El sistema nervioso simpático, ese tóraco lumbar, disminuye. El sistema nervioso parasimpático aumenta. Cráneo, sacro. Eje de ordenadas, potenciales de membrana en milivoltios. Eje de abscisas en segundo. Dijimos lo siguiente, yo tenía un REV, un ritmo eléctrico básico, caracterizada por ondas lentas, las cuales siempre están presentes. Yo recibo un estímulo, el cual puede ser una distensión por efecto de un mecanorreceptor, acetilcolina o una droga parasimpático mimética. Parasimpático. El parasimpático, dijimos, estimulaba. Por lo tanto, a partir de estas ondas lentas, secundario a una estimulación, yo voy a iniciar la presencia de espigas, o sea, el efecto de despolarización e inicio de un potencial de acción. Entonces, esto aumenta en frecuencias y despolarizo. Voy a tener las 4 fases de un potencial de acción y luego lo que voy a hacer es hiperpolarizar. Entonces, ¿cómo hiperpolarizo? Estimulándote con una droga simpático-mimética, noradrena, adrenalina o simpático-mimética. Acordate, mira lo que estoy marcando, simpático-mimética, simpático, disminuye. Seguimos. Continuamos entonces con el control neuronal de las distintas funciones del tubo digestivo. Vamos a dividir al sistema nervioso en realidad en 5 eslabones. Pero primero voy a explicar un poquito, porque ustedes neuro aún no han visto. Lo que implica la inervación del sistema digestivo va a controlar la contracción muscular, la secreción y la absorción por medio de un recubrimiento con control mucoso y manejo de un flujo sanguíneo a nivel local. Esto va a ocurrir, por ejemplo,
tanto a nivel esofágico, a nivel gástrico, a nivel intestinal y vía biliar. ¿De qué va a depender? Del tipo de neurotransmisor que sea liberado, del componente motor y de la inervación que me permita o activar o inhibir, por ejemplo, una contracción muscular. La secreción de agua, el manejo de los electrolitos, la secreción del moco hacia la luz, como la absorción de esta, va a estar regulado de acuerdo al componente también motor y secundario a una integración de tipo neuronal que se llaman neuronas secretomotoras. ¿Por qué? Porque están realizando una actividad secretora a la par con componente motor. Entonces, la cantidad, por ejemplo, de un flujo sanguíneo local dentro de una pared, la distribución que ocurre entre las capas musculares, la mucosa, va a estar también controlada por la actividad nerviosa dentro del intestino. O sea, hay una función local, una regulación local. Entonces, todo tipo de información que provenga de un sistema periférico, como sería el sistema digestivo, va a tener que ser transmitida hacia el cerebro, o sea, a un control superior. Y esto va a estar llevado a cabo por los nervios sensitivos para que sean procesados. La transmisión sensitiva y el procesamiento central va a ser el responsable de esa sensación que se va a localizar específicamente en un punto de tu tubo digestivo. El control por parte del sistema nervioso central entonces va a implicar un ingreso de una información, o sea, una afluencia, una entrada sensitiva de la información que va a provenir desde dónde, desde tu sistema digestivo. Entonces, vamos a ver que vamos después a marcar como primer eslabón mi sistema nervioso entérico. Entonces, la información va a tener que provenir desde el intestino, va a tener que llegar al cerebro, va a tener que llegar a médula espinal. Como ingresa, como voy a tener aferencias, también voy a tener eferencias que van a ir a una respuesta final, por ejemplo, a nivel intestinal. Entonces, el tema es el siguiente. El flujo de salida se tiene que originar en los centros de procesamiento superior, por ejemplo, en el cerebro. Un ejemplo, la corteza frontal. Y esto está relacionado con lo que serían sensaciones y emociones. Por ejemplo, supongamos que vos tenés que rendir un examen y comenzás con cólicos. La situación propia de estrés implica en realidad un impulso y una señal transmitida desde el intestino hacia el sistema nervioso central. Entonces, viaja la información al cerebro. Respuesta final tuya pueden ser cólicos, dolor abdominal, distensión abdominal e inclusive, por ejemplo, la diarrea. Entonces, tenemos que empezar a organizar algo. Tu sistema nervioso no viste neuro, entonces vamos a tener que ir de a poco. Tu primer eslabón va a ser este, tu sistema nervioso entérico, o sea, localizado a nivel músculo gastrointestinal, información gastrointestinal, información glandular e información de flujo sanguíneo local. Este va a ser tu primer nivel. Tu segundo nivel va a ser los ganglios prevertebrales. Tu tercer y cuarto nivel estaríamos hablando del sistema nervioso simpático y parasimpático. El simpático siempre es toracolumbar. El parasimpático, lo puse en los dos lados, es cráneo sacro. Entonces, simpático, toracolumbar. Parasimpático,
cráneo sacro. Este sería el tercer y el cuarto nivel. Por supuesto, última información, control central. Cerebro, control central. Cerebro y bulbo. Entonces, volvemos para atrás. Dijimos que el aparato digestivo estaba inervado por una división simpática. Acá voy a hacer una aclaración antes de continuar. Ustedes hasta ahora habían visto siempre que el simpático aceleraba y que el parasimpático frenaba o bloqueaba. Bueno, en digestivo es al revés. Entonces, el simpático frena y el parasimpático acelera. En digestivo es al revés. Entonces, tu aparato digestivo, tu sistema digestivo, ves que está inervado por divisiones simpáticas, parasimpáticas y lo correspondiente al sistema nervioso entérico. Entonces, el control neural o neuronal sobre el intestino va a ser jerárquico, tiene una representación jerárquica, tiene niveles. Por ejemplo, dijimos, el nivel 1, tu primer nivel, ¿quién es? Este. Tu sistema nervioso entérico. Este va a ser tu primer nivel. Se comporta como un sistema nervioso integrador, como si fuese el mini cerebro, obviamente ubicado en tubo digestivo. Por eso es sistema nervioso entérico. Esto está ubicado dentro de las paredes del intestino. Tu segundo nivel dijimos que eran los ganglios prevertebrales. Este es mi segundo nivel. Estoy hablando que tiene una representación jerárquica. Entonces, mi segundo nivel ubicado en los ganglios prevertebrales del sistema nervioso simpático. Tu tercer y cuarto nivel estábamos acá. Dijimos simpático toracolumbar, este frena al revés de lo que veníamos aprendiendo hasta ahora, y el parasimpático con componente cráneo y sacro van a acelerar. Entonces, el nivel 3, el nivel 4 y quedando el quinto nivel, que es el nivel superior, se encuentran dentro de tu sistema nervioso central. Entonces, las señales ya sean simpáticas, que dijimos que el simpático ahora frenaba, y el parasimpático, que dijimos que ahora aceleraba, hacia el aparato digestivo, se van a originar en los niveles 3 y 4. Eso va a estar a nivel de bulbo. Entonces, van a haber vías comunes finales para la salida y la llegada de la información desde cerebro ahora hacia intestino. Entonces, repasamos, tiene organización jerárquica, 5 niveles. Primer nivel, sistema nervioso entérico. Segundo nivel, ganglios prevertebrales. Tercer y cuarto nivel, recordando que el simpático frena y es toracolumbar. El parasimpático acelera, es cráneo sacro, con control superior, sistema nervioso central, superior, cerebro, bulbo, información final que va a llevar a distintas partes de tu tubo digestivo. Continuamos entonces con la inervación. El sistema nervioso dijimos, hablábamos de un sistema entérico que va a ser intrínseco, formado con un componente externo que va a estar llevado a cabo a través del plexo mientérico de Auerbach. Por el otro lado, un componente interno que va a ser el plexo submucoso de Meissner. El plexo mientérico de Auerbach
va a controlar la motilidad, va a aumentar la frecuencia, la intensidad y la velocidad de una contracción. Por el otro lado, va a relajar esfínteres. La diferencia con el componente interno de ese sistema entérico, llevado a cabo por el plexo submucoso de Meissner, va a controlar las secreciones, el flujo sanguíneo local y la contracción del músculo submucoso. El sistema autónomo extrínseco está llevado a cabo por el parasimpático, que dijimos que era cráneo-sacro, que el parasimpático estimulaba, a diferencia del simpático, que era tóraco-lumbar, y el cual el simpático frena o disminuye la actividad. Recuerden que estas dos descripciones son al revés de como ustedes la veníamos aprendiendo. Entonces, ¿qué pasa ahora a nivel del parasimpático? Vamos a explicar un poquito. Las neuronas parasimpáticas van a inervarte intestino a partir de quién? A partir del bulbo y a partir de la médula espinal sacra. Entonces, los cuerpos celulares de las neuronas parasimpáticas se van a proyectar hacia intestino y se van a encontrar tanto a nivel de tronco encefálico como en la región sacra de tu médula espinal. Entonces, las fibras nerviosas que van a proyectarse desde estas dos regiones, desde el sistema nervioso central, son eferentes con componente motor. Los cuerpos celulares neuronales de estas vías eferentes motoras, en lo que es división parasimpática craneal, acordate, están ubicados en bulbo. Entonces van a transmitirte toda la información que provengan del intestino a través del nervio vago. En cambio, los cuerpos celulares ahora de las motoneuronas de la división sacra se van a encontrar en la región sacra de tu médula espinal y van a transmitir la información a través de los nervios pelvianos hacia intestino grueso. Entonces, las fibras eferentes de esos nervios pelvianos van a hacer sinapsis con las neuronas de los ganglios ubicados en donde, en la superficie serosa del colon y en los ganglios del sistema nervioso endocrino o entérico, que va a ser de tipo profundo, ubicado en esa pared intestinal del intestino grueso, en localización profunda. Ahora, las fibras eferentes del nervio vago van a hacer la conexión sináptica con neuronas del sistema nervioso entérico, tanto a nivel del esófago, del estómago, del intestino delgado, del colon, al igual que vesícula biliar y vía pancreática. Los nervios eferentes del vago van a transmitir una señal hacia la inervación del sistema nervioso entérico. ¿De quién? De la musculatura gastrointestinal, para controlar todo proceso digestivo, tanto antes de que la ingesta, o sea, antes de que vos comas, como posterior. Por ejemplo, vas a ver y vas a estudiar lo que va a ser periodo preingesta y posingesta. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Una regulación, un feedback entre la estimulación
y la inhibición en un compartimiento y en un comportamiento específico. Por ejemplo, lo vas a ver motilidad gástrica, preingesta y posingesta. Resumiendo, los nervios parasimpáticos eferentes de la musculatura, tanto de intestino delgado como del intestino grueso, son estimuladores. ¿Por qué? Porque hacen una microconexión con el sistema nervioso entérico y va a controlarte así todo lo que son las neuronas musculomotoras de acción excitatoria. Pensá y recordá, parasimpático, componente excitatorio. Bien, ahora, ¿qué pasa con ese nervio vago? ¿Qué pasa con el complejo dorsal del vago? A nivel de la médula va a controlar el aparato gastrointestinal superior. Mirá lo que dice acá. Controla la primera mitad del sistema digestivo. Entonces, controla esófago, estómago, páncreas y primera mitad del aparato gastrointestinal. A diferencia de lo que va a ser el simpático, que era toracolumbar, que entraba en juego con los ganglios mesentéricos, celíacos e intervenía con una inervación generalizada. La inervación simpática del intestino va a provenir entonces de las regiones que dijimos: toracolumbar, tórax 5 a L2. Las fibras simpáticas ahora eferentes salen de la médula espinal por la raíz ventral, o sea, anterior, y va a establecer la primer conexión sináptica con las neuronas ubicadas en los ganglios sinápticos prevertebrales. ¿Dónde están estos? En el abdomen. Ahora, los ganglios prevertebrales son los ganglios celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior. Acá lo tenés marcado. Ganglio mesentérico superior, mesentérico inferior y el ganglio celíaco. Los cuerpos celulares en los ganglios prevertebrales se van a proyectar hacia el aparato digestivo, te van a hacer sinapsis con las neuronas del sistema nervioso entérico. Ahí, junto con la inervación del flujo sanguíneo local, o sea, de los vasos sanguíneos, también se le suma la inervación de la mucosa y de las regiones bien especificadas de la musculatura. Por eso te habla de una inervación de acción generalizada. Las neuronas simpáticas que salen de la médula espinal se van a llamar neuronas sinápticas preganglionarias. A diferencia de las que salen de los ganglios prevertebrales hacia el intestino, se van a llamar neuronas sinápticas postganglionares. Seguimos.